En este video vamos a terminar el problema del ordenamiento, el ejemplo que estábamos viendo en el video anterior, donde construimos la red AOA. Ahora determinaremos los calendarios de fechas más próximas y más lejanas, así como la duración mínima del proyecto y la ruta crítica. Para ello utilizaremos la red que construimos en el video anterior. Aquí cabe resaltar que en el video anterior yo había nada más construido la red para que se satisfacieran las relaciones de precedencia. Si ustedes se fijan en las notas que les compartí, hay una regla adicional que nos indica que para cada arco el extremo final tiene que tener un número o un índice mayor que el extremo inicial. Eso no lo habíamos hecho en la red anterior. Aquí yo ya lo modifiqué para que se cumpla esa restricción. Por ejemplo, la actividad B sale de x1 y llega a x2, es decir, el 1 es menor que el 2. Igual para C, x1 es menor que x3. Bueno, 1 es menor que 3. Para D, 2 es menor que 3. Para E, 3 es menor que 4. Para F, el inicio del proyecto es menor que 4. Para G, 4 es menor que F. Y para H, 3 es menor que el final del proyecto. Esta regla que nosotros ponemos va a ayudarnos a simplificar cómo vamos etiquetando los nodos con los algoritmos de Bellman. Para el primer algoritmo, que es el algoritmo de Bellman para construir las fechas más próximas, es decir, buscamos la arborescencia de rutas más largas con nodo raíz en la etapa inicial, vamos a ir etiquetando los nodos de acuerdo a su índice. Primero empezamos con el nodo asociado con la etapa inicial y su fecha más próxima es 0. Es decir, nosotros inmediatamente podemos empezar el proyecto. Una vez que etiquetamos un nodo, vamos a ir etiquetando los nodos tal que todos sus predecesores ya han sido etiquetados. Al haber asignado los números a los nodos de la forma de la regla que les comentaba, van a ayudarnos a saber en qué orden vamos a ir etiquetándolos. Por ejemplo, yo a este le asigné la etapa 4. Yo no puedo asignar o no puedo etiquetar la etapa 4 sin haber etiquetado antes la 3, la 2 y la 1. Se ve claramente porque la 3 no tiene etiqueta, entonces no puedo etiquetar x4. La etapa asociada con x3 no la puedo etiquetar porque x2 no tiene etiqueta. La etapa x2 no la puedo etiquetar porque x1 no tiene etiqueta. Pero x1 sí lo puedo etiquetar porque solo tiene un predecesor y está asociado con la etapa inicial. Entonces procedo a etiquetar el nodo asociado con la etapa 1 como el máximo de las fechas más próximas del predecesor más la duración de la actividad. Como X1 solo tiene un predecesor, entonces va a ser 0, que es cuando empiezo la etapa inicial, más la duración de la actividad A, que es 5. Entonces, la fecha más próxima en la que yo puedo empezar la etapa 1 es en 5. Una vez que ya etiqueté al nodo asociado con la etapa 1, puedo etiquetar el nodo asociado con la etapa 2. De nueva cuenta, solo tiene un predecesor que es x1. Entonces, su fecha más próxima va a ser 5, que es la fecha más próxima en la que puedo empezar la etapa 1, más la duración de la actividad B, que en este caso es 3. Es decir, puedo empezar la etapa 2 en 8. Una vez que ya tengo etiquetados los nodos asociados con la etapa 1 y la etapa 2, yo puedo proceder a etiquetar el nodo de la etapa 3. En este caso, como si tiene varios predecesores, su etiqueta de fecha más próxima va a estar dado por el máximo de la fecha más próxima del predecesor más la duración de la actividad asociada con el arco que hace que lleguen desde ese predecesor. Por ejemplo, la fecha más próxima de x1 es 5 más la duración de la actividad C, que es 6, y 8, que es la fecha más próxima de la etapa 2, más la duración de la actividad D, que es 4. Por lo cual, la fecha más próxima va a ser el máximo entre 5 más 6 y 8 más 4, que es 12. Hay que recordar que va a ser el máximo porque si nosotros tomamos el mínimo o algún otro número, va a haber una actividad tal que todavía no se ha terminado de realizar. Y yo lo que necesito es que tanto la actividad C como la actividad D hayan terminado para poder empezar la etapa 3. Una vez que ya tengo etiquetado la etapa 3, puedo etiquetar la etapa 4 y de nueva cuenta tengo dos predecesores, el nodo asociado con el inicio del proyecto y el nodo asociado con la etapa 3.
Entonces, su fecha más próxima va a ser el máximo entre 12 más 2, que es la duración de la etapa E, y la fecha más próxima de la etapa 3, con 0 más 1, que es la fecha más próxima del inicio, con la duración de la actividad F. Es decir, la fecha más próxima en la cual yo puedo empezar la etapa 4 es en 14. Finalmente, para etiquetar la etapa final, pues voy a tomar el máximo entre 14, que es la fecha más próxima de la etapa 4, más la duración de la actividad G, que son 7D, y 12, que es la fecha más próxima en la cual puedo empezar la etapa 3, más la duración de la actividad H, que de nueva cuenta son 7. Por lo tanto, es el máximo entre 21 y 19. Voy a empezar por más pronto la etapa final del proyecto el día 21. De esta forma, yo ya determiné los calendarios de fechas más próximas y también tengo la duración mínima del proyecto. La duración mínima del proyecto son 21. Ahora procedemos a calcular los calendarios de fechas más lejanas. Voy a calcular la antiarborescencia de rutas más cortas con nodo antirraíz XF. Y voy a empezar asignándole fecha más lejana a el nodo final igual a su fecha más próxima. Esto quiere decir que la máxima fecha en la cual puedo llegar al final del proyecto sin retrasarlo es en la fecha más próxima en la cual yo puedo concluirlo. Para etiquetar las fechas más lejanas, vamos a ir en sentido reverso. Empiezo etiquetando al nodo final y voy a ir etiquetando los nodos de orden mayor a menor en su índice. Es decir, cuando yo etiquete a el nodo final, puedo etiquetar a X4. Una vez que etiquete a X4, puedo etiquetar X3. Una vez que etiquete a X3, podemos etiquetar a X2, luego a X1 y finalmente a el nodo asociado con la etapa inicial. Esto es porque ahora nos vamos a estar fijando en los nodos tal que todos sus sucesores ya han sido etiquetados. Entonces, para el nodo X4, su único sucesor es el nodo XF. ¿Y cómo voy a calcular la fecha más lejana? Va a ser la fecha más lejana del sucesor menos la duración de la actividad. En este caso va a ser 21 menos 7, que es la duración de la actividad G. Eso me da 14. Para el nodo X3, como aquí ya tengo varios sucesores, la fórmula es calcular el mínimo de la fecha más lejana del sucesor, 21 para F, menos la duración de la actividad que nos lleva a ese nodo, en este caso la duración de H es 7, y 14, que es la fecha más lejana de X4, menos la duración de la actividad E, que es 2. En este caso es el mínimo entre 14 y 12, me da 12. Ya que etiqueté a X3, puedo etiquetar a X2. X2 solo tiene un sucesor que es X3, entonces va a ser 12 menos la duración de X4, me da 8. De nueva cuenta, X1 tiene dos sucesores, X3 y X2, por lo cual su fecha más lejana es el mínimo entre 12, que es la fecha más lejana de 13, menos la duración de C, que es 6, y 8, que es la fecha más lejana de X2, menos la duración de B, que es 3. Es decir, es el mínimo entre 12 menos 6 y 8 menos 3, que es 5. Finalmente, le asignamos la fecha más lejana al nodo asociado con el inicio del proyecto, el cual tiene dos sucesores, X4 y X1. Entonces va a ser el mínimo entre 14 menos 1 y 5 menos 5, que es 0. De esta manera, ya todos mis nodos han sido etiquetados con las fechas más próximas y más lejanas, por lo cual yo puedo proceder a calcular las holguras de cada actividad. Si ustedes se acuerdan, para calcular la holgura de una actividad era la fecha más lejana del extremo final menos la fecha más próxima del extremo inicial menos la duración de la actividad. Por ejemplo, la holgura de la actividad A va a estar dada por 5, que es la fecha más lejana del nodo X1, menos 0, que es la fecha más próxima del nodo inicial, que es XY, menos 5, que es la duración de la actividad A. Es decir, la holgura de la actividad A es de 0. Esto lo que quiere decir es que no podemos retrasarnos en concluir esa actividad porque un retraso va a hacer que todo el proyecto se desfase. Procedemos entonces a calcular las holguras de cada una de las actividades.
Para la actividad B sería 8 menos 5 menos 3, que es 0. Es decir, esta actividad también es crítica, no nos podemos retrasar en ella. Para la actividad C sería 12 menos 5 menos 6 es 1. Es decir, en esta actividad, la actividad C, podríamos tomarnos un día más y no habría mayor problema. El proyecto no sufriría retraso. Para la actividad D sería 12 menos 8 menos 4, que es 0, lo cual nos indica que esta actividad también es crítica, no nos podemos retrasar en su completación. Para la actividad E sería 14 menos 12 menos 2, que es 0, es decir, esta actividad también es crítica, no nos podemos retrasar. Para la actividad F sería 14 menos 0 menos 1, que es 13, es decir, la actividad F contamos con una holgura bastante razonable, nos podemos retrasar hasta 13 sin afectar al proyecto. Para la actividad G sería 21 menos 14 menos 7, que es 0, es decir, esta actividad también es crítica, no nos podemos retrasar en ella. Y finalmente para la actividad H sería 21 menos 12 menos 7, que son 2. Es decir, la actividad H también cuenta con una holgura y podemos retrasarnos en su completación sin afectar el proyecto. En este ejemplo, podemos observar que los calendarios de fechas más próximas como más lejanas para todos los nodos son iguales. Eso no pasa siempre, solo pasa cuando ese nodo forma parte de la ruta crítica. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la ruta crítica? Pues vamos a seleccionar los arcos, las actividades, tales que su holgura es 0. En este caso son los arcos A, B, D, E y G. Y entonces yo los voy a marcar con rojo. Y si se fijan, esta es la ruta de actividades críticas que me lleva del inicio del proyecto a el final del proyecto. La ruta conformada por las actividades críticas. Si se fijan en este ejemplo en particular, la ruta pasa por todos los vértices. Es por eso que en todos se cumple que la fecha más próxima es igual a la fecha más lejana. Si en algún proyecto la ruta no llegara a pasar por todos los vértices, existiría alguno tal que su fecha más próxima sería menor que la fecha más lejana. De esta manera, nosotros ya determinamos la ruta crítica y la duración mínima del proyecto, que es de 21 días.